Bien, seguimos en el Sermón del Monte. Si tienen sus Biblias abiertas a Mateo 5, por favor. Y vamos a entrar a un tema bastante difícil. Aquí se complica bastante y voy a tratar de ser lo más claro posible. Porque como creyentes, y muy probablemente si ustedes vienen de otras iglesias, básicamente es lo mismo, pues tendemos a desestimar la ley de Dios, es decir, la ley de Moisés, lo que el Señor le entregó a Moisés, lo que el Señor le dijo que escribiera a Moisés, a Moisés que escribiera, perdón. Y como estamos bajo la gracia, ya eso ya no incumbe, ya no nos importa, ya no tiene ninguna aplicación. Por lo general, esa es la explicación que se da y el término bastante sencillo, bueno, de las cosas. El problema es que el Señor Jesucristo, en el mensaje más importante que Él dio y que tenemos registrado, obviamente, y que básicamente todos sus mensajes fueron igual de consistentes con la misma información, menciona la ley. Así que hay varias preguntas que surgen a través de este pasaje. No sé si se dieron cuenta el último versículo que leyeron, porque os digo que si vuestra justicia es versículo 20, Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y entonces es un versículo pues que nos hace dudar. Quiere decir que necesito yo ciertas justicias. ¿Cómo entendemos eso de la justicia? Pues precisamente para salvación, ¿no? El Señor dice, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Y tal vez pensamos, bueno, en Cristo Jesús ya tengo la justificación, y sí, pero no solamente es eso. No solamente es eso. De hecho, el Señor Jesucristo nos da el verdadero sentido de la ley, y eso es muy importante. El verdadero sentido de la ley es lo que el Señor Jesucristo nos dice. Vamos a ir viendo versículo a versículo. Tenemos que ver este pasaje porque bastante cantidad del resto del Sermón del Monte tiene que ver con esto, con la ley, con las buenas obras, si quieren llamarle así, con las justicias, como menciona el Señor Jesús en el versículo 20. ¿Podemos perder la salvación? ¿La ley ya no se aplica? ¿Nosotros ya no tenemos nada que ver con la ley de Moisés? ¿Ya no tiene por qué importarnos? Todas esas preguntas. Y vemos el primer versículo que leímos, versículo 17. Mateo 5:17. Vamos a dejar pues precisamente ese versículo hasta el final, que tiene que ver con nosotros y tiene que ver con la salvación, pero vamos a verlo después. Versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Las palabras del Señor son bastante tajantes. Las palabras del Señor son bastante obvias. No hace falta que nos vayamos a revisar el griego, los manuscritos, ni ninguna cosa así, ni versiones en realidad. El Señor Jesucristo no se desvinculó de la ley y no vino a establecer ninguna otra religión, sino que el verdadero sentido de la ley es Cristo. Ese es el fin. Y ese es el fin que no entienden los judíos. Y no solamente no entienden los judíos, sino que lo odian, lo rechazan y lo desprecian. El verdadero fin de la ley es Cristo Jesús, y los judíos en este momento se mantienen y son consistentes en su adoración a la ley, en su adoración a la letra. Así como eran fariseos antes, así siguen siendo ahora fariseos, dedicados a eso. Es un poco extraño que hay algunos creyentes que digan que son salvos porque son salvos en sí, cuando el Señor Jesucristo, en el versículo 20, lo acabamos de ver, dice claramente, no entrarán en el reino de los cielos. Quien no tenga una mayor justicia que ellos, no entrará en el reino de los cielos. Eso es para todos aquellos que dicen, como es judío, va a entrar al cielo. No, lo siento mucho, no. Para nada. Y el Señor Jesucristo no desestimó la ley, no vino a establecer otra cosa. Si escuchan a alguien decir que el Señor quebrantó la ley o torció la ley, no, no lo hizo. El Señor cumplió la ley. Que lo que hizo el Señor fue una artimaña de derecho o alguna cosa así para no cumplir la ley, no. El Señor cumplió la ley. Cumplió perfectamente la ley. Ese es el principio. Y no se desvinculó.
Conocía perfectamente los profetas, conocía perfectamente la ley. ¿Y cuál era el fin de todos ellos? El fin de todos ellos era Cristo Jesús. Más adelante vamos a ver. ¿Qué quiere decir eso? Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Qué forma tan fuerte, ¿no? De expresarse el Señor. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bien, ¿qué quiere decir ahí el Señor? ¿De qué está hablando ahí el Señor? Y sería bueno que ordenáramos un poquito nuestro pensamiento, ya que nos acercamos al Señor como quien dice, a ver si tengo ganas, a ver si me gusta o a ver si me entretiene. Y no nos damos cuenta que es ley. ¿Y qué pasa con la ley? En la forma más elemental, en la forma más sencilla, pues la ley se cumple. La ley es algo que se tiene que obedecer. Y a la ley no le importa mi opinión, su opinión o la opinión de todos. No importa, es irrelevante completamente. Usted tiene que cumplir la ley o sufre las consecuencias. Y se acabó. Cumple la ley o sufre las consecuencias. Si yo no quiero pagar impuestos, ¿qué pasa? Me quitan el dinero, me llevan a la cárcel. En los Estados Unidos llevaron a Al Capone, el jefe de la mafia, lo llevaron. No por los problemas de la mafia, lo llevaron porque no pagó impuestos. Por eso. Y por eso fue que lo metieron a la cárcel. No por los asesinatos, licor, todas esas cosas, no. Los robos, no. Por no pagar impuestos. Por no cumplir la ley. Por no cumplir la ley. Y aquí vale la pena que veamos un pasaje del apóstol Pablo, pues el apóstol Pablo nos aclara algo que yo quiero dejárselos muy claro a ustedes, que está en Romanos 3:19. Romanos 3:19. Después de estudiar Gálatas vamos a estudiar Romanos y hay muchos pasajes sobre la ley. Nos explica mucho el apóstol sobre la ley. No podemos ver todos los pasajes porque apenas tenemos un poco de tiempo, pero este pasaje es muy bueno. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Es irrelevante la ley para los creyentes? Les empiezo a decir, les adelanto, el creyente no puede evangelizar si no conoce la ley. Si ustedes no entienden la ley, entonces no pueden evangelizar, porque precisamente son los preceptos de la ley los que han sometido a todo el mundo. Vean lo que dice Pablo. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley ha sometido a todo el mundo, es el medio por el cual Dios ha sometido a todo el mundo bajo su juicio y bajo su determinación. Y como les decía, es irrelevante la opinión de cualquiera. Usted puede venir a Cristo por su propio gusto y gana, sí, por supuesto. Usted puede tener el deseo, o tal vez hoy no tiene el deseo de venir a Cristo. Está bien. Pero cuando sea el tiempo del juicio, cuando sea el momento de juzgar sus actitudes, juzgar las actitudes de sus hijos, juzgar las actitudes de sus parientes, créamelo, ahí no entra la gracia. Ahí no entra el favor de Dios. Ahí solo está la ejecución del juicio de Dios sobre el cual o con el cual Dios sometió a todo el mundo. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios, les guste o no les guste. Lo quieran o no lo quieran. Les parezca agradable o no les parezca agradable, ninguna ley es agradable. Ninguna ley es agradable, ningún juicio es alegre, es de felicidad. Al dar Dios su ley a través de Moisés, al dar Dios su ley a través de los profetas, no se los dio al pueblo de Israel. Eso es muy importante que entendamos.
Lo dio a todo el mundo, ni siquiera es a la iglesia nada más, no es Israel y la iglesia, lo dio a todo el mundo, para que todo el mundo esté sometido bajo la ley de Dios. Es por eso que cuando nos acercamos a una persona inconversa no le decimos, mire, ¿será que le gustaría irse al infierno o no le gustaría irse al infierno? ¿Le parece bien irse al infierno? ¿Le parece correcto? Todo ser humano ha quedado sometido bajo la ley de Dios y la ley de Dios nos hace culpables absolutamente a todos, sin excepción. Sin excepción. Esa es la ley. Y la ley, como dice el Señor Jesucristo, versículo 18, se va a cumplir. Puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero la ley se va a cumplir sobre usted, sobre su familia, sobre todos los que conocen. No es un juego. No es un chiste. Es muy importante que entendamos que el hecho de estar en la iglesia no es porque me gusta, porque hoy tengo ganas, porque hoy me siento bien. Y ya vamos a llegar a eso. Ni una jota ni una tilde. Todo el mundo está sometido bajo el juicio de Dios. Y de entre todo el mundo y de todas las generaciones, solamente hubo uno que cumplió la ley de Dios y sabemos quién es perfectamente, es nuestro Señor Jesucristo. Yo no he venido para abrogar, he venido para cumplirla. Y ya vamos a llegar, ¿qué quiere decir eso de cumplirla? De manera que cualquiera que quebrante, versículo 19, que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres más pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Nuevamente nos habla de la ley el Señor Jesucristo, aquel que trajo la gracia, aquel que el apóstol Pablo pues menciona que murió por nosotros, nos limpió, nos libró y ahora estamos bajo la gracia. Bueno, ahora Él nos está diciendo que tenemos que hacer y enseñar. Enseñarle a las personas si vale la pena que lo hagamos. Por eso les decía, hermanos, pongamos mucha atención porque empezamos a justificar el mal a través de la gracia y eso no es bueno. Eso no es bueno. El pecado sigue siendo pecado, la maldad sigue siendo maldad, lo que ofende a Dios sigue ofendiéndole. Así que tenemos que tratar eso. Tenemos que cambiar esas cosas, tenemos que cambiar esas actitudes. Y no necesita ser un asesino para ofender a Dios. Simplemente necesita despreciar su palabra, por ejemplo. Simplemente necesita dejar de orar. Bajo este juicio divino, que es el Señor Jesús quien nos lo da, por eso es divino. Bueno, ¿y cómo le hacemos nosotros? ¿Cómo cumplimos la ley? ¿Y cómo puede ser nuestra justicia mayor que la de los escribas y de los fariseos? En ese pedacito quedémonos por un momento antes de entrar a nosotros. Versículo 20, nuevamente repitamos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es muy importante ver las palabras del Señor Jesús. El detalle, ¿quiénes son los escribas y fariseos? Los escribas y fariseos no son grandes ejemplos de vida. Eso es muy importante explicar y entender. ¿Por qué el Señor Jesucristo en su primer año que estuvo en Jerusalén salió mejor a Galilea y entonces mudó su ministerio hacia Galilea? ¿Por qué? Por culpa de los fariseos, escribas, de todos estos grandes doctores de la ley. Es por culpa de ellos. ¿Quiénes fueron los que más de una vez quisieron matar al Señor, quisieron apedrearlo, quisieron despeñarlo, quisieron hacer cuantas cosas podían? ¿Quiénes le acusaban constantemente? Los escribas y los fariseos, los doctores de la ley. ¿Quiénes fueron los que andaban con él o quiénes eran los únicos escribas y fariseos que andaban con él? Recordemos a Nicodemo, por supuesto.
Se acercó al Señor y se acercó de corazón y hasta el final, cuando fue a reclamar su cuerpo junto con José de Arimatea, fue hasta ese entonces donde él se manifestó como verdadero discípulo de Cristo, pero él no quiso manifestarse como discípulo de Cristo. Quería quedarse siempre en el Sanedrín, quería siempre quedarse ahí con sus compañeros fariseos. Y entonces, bueno, en el ministerio del Señor Jesús, mientras él predicaba, enseñaba qué hacían los escribas y fariseos. Y los evangelios son más que claros. Andaban con él, le seguían, le oían, le ponían atención y dicen claramente los evangelistas, querían ver y querían atraparlo en alguna palabra. En alguna palabra que él dijera mal, por así decirlo. Querían atraparlo. Y por supuesto, al final del tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues al final del tiempo fue por los escribas y fariseos en Jerusalén y por el insulto a ellos que hacía el Señor, no porque les insultara en sí, les insultaba su santidad y les insultaba que lo señalara tal y como verdaderamente son. Es por causa de eso que ellos impulsaban a la gente para que dijeran, crucifícale, crucifícale. Así que el versículo 20, el Señor en primer lugar no está hablando de verdaderamente personas justas, está hablando de la hipocresía de los escribas y de los fariseos, que es muy importante para que nosotros no tengamos una religión hipócrita. Hermanos, tomen en cuenta que hay quienes conocen mucho de la Biblia, hay quienes tienen bonitos pensamientos con respecto a Dios, pero son enemigos de Dios. Estos son los escribas y los fariseos. Y ese es el llamado de atención. Incluso el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, no se contaminen con la levadura de los fariseos. Tengan cuidado de ellos. Incluso dice, hagan lo que ellos les enseñan, pero no sigan su ejemplo. Así que el Señor Jesucristo no los está poniendo como grandes ejemplos o ejemplos de santidad, ejemplos de pureza, ejemplos de limpieza. No, no, no. El Señor los está poniendo como ejemplos de falsedad, ejemplos de religión hipócrita, ejemplos de mentira religiosa. Y de eso hay bastante. De eso hay bastante. Que el Señor no nos encuentre de una forma hipócrita buscándole, sin buscarle, sin querer entenderle, sin conocerle. Para que cuando venga Él, para que cuando Él se manifieste, para que cuando Él quiera hacer algo, verdaderamente nosotros no lo desechemos, así como pasó con los escribas y con los fariseos. El Señor Jesucristo no solamente hizo los milagros por los cuales la gente tendría que haberle seguido, sino que fue el único que cumplió plenamente la ley de Dios. No les guardaba el sábado como ellos decían, por eso le hallaron error. No hallaron a un Jesús como a ellos se les ocurría, por eso no les gustó. Y les digo todas estas cosas para que pensemos, ¿cuál es el Jesús en quien yo creo? ¿En qué Jesús estoy confiando yo? Porque sinceramente, hermanos, la vida, el alma depende de estas cuestiones. Si yo estoy creyendo en un Mesías falso, como creían los judíos, los fariseos y los escribas, perderé mi alma. Es una situación bastante drástica. ¿Y por qué? Porque hay una ley de dominio absoluto y de dominio universal que es divina y que no tiene que ver con mi dinero y que no tiene que ver con mi casa y que no tiene que ver con mi carro, sino que tiene que ver con mi alma eterna y en dónde pasará mi alma eterna. Y si yo estoy jugando con eso, y si yo descuido eso, cosas muy malas pueden pasar, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el creyente? Regresamos al versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué pasa entonces con nosotros que nosotros no cumplimos la ley? ¿O si la cumplimos?
Vean, hay muchas tergiversaciones al respecto. Hay quienes dicen, bueno, no cumplimos la ley, sino que simplemente vino la gracia y se acabó. Hay quienes dicen, pueden decir, se torció la ley, se quebrantó la ley, se fracturó la ley, se le hizo un añadido, una enmienda o algo así. ¿Eso fue lo que pasó? Eso fue lo que sucedió. Y entonces, dejemos que el apóstol Pablo, otro fariseo, pero genuino, siervo de Dios, nos explique qué fue lo que pasó. Gálatas 2. Lo más sorprendente de esto es que, aunque estamos tratando de la ley, nos va a dar uno de los mayores sentidos y más importantes sentidos del Evangelio. Un sentido que lo vamos a ver de aquí en adelante, mientras estemos en este viaje, revisando los Evangelios. Gálatas 2:19, es muy breve, es muy sencillo. Gálatas 2:19 dice, porque yo, está hablando el apóstol Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y esta parte es muy importante. ¿Cuál era la sentencia de la ley para nosotros? ¿Qué era lo que nos deparaba a nosotros por causa de la ley? Cuando le dice el Señor a Adán y a Eva, le dice, el día que de este fruto comáis, de cierto, seréis condenados, le dice, muerte. Porque la paga del pecado es condenación, muerte. La paga del pecado es muerte, ¿no? ¿Y cuál es la sentencia de la ley? ¿Qué era lo que nos esperaba a todos nosotros? Pues todos nosotros estábamos bajo la ley, todos nosotros estábamos bajo el juicio divino y todos nosotros debíamos ser muertos. En eso interviene la condenación. Y eso no es cuestión de los cristianos, nada más nosotros los que creemos y así pensamos. Por eso les hice la explicación sobre la ley. La ley es absoluta, la ley es fatal. ¿Qué piensan ustedes de que se le dé la pena capital, ¿no? O sea, que se le quite la vida a un asesino. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes que se le dé la pena capital a un violador? ¿Piensan que es bueno? ¿Piensan que es correcto? ¿O hay que perdonar al violador? No, sí, hay que perdonar al violador. ¿Ah? Pero ¿qué es bueno? ¿Qué es correcto? ¿Cuál es la ley? Cuando nosotros miramos en las noticias y miramos, este era un extorsionador y le metieron unos cuantos balazos, ¿qué decimos? Todos decimos lo mismo, ¿qué decimos? ¿Ah? Estuvo bueno, ojalá más, ¿no? Eso es lo que todos decimos. Porque eso es lo bueno, porque eso es lo correcto. Ahora, hermanos, el problema con la fatalidad de la ley es de que así tenía que pasarnos a todos nosotros, a todo ser humano. Eso es lo que le espera y esa es la sentencia de la ley. Y es una ley absoluta, inquebrantable. Ustedes podrán decir, no, pero no es bueno que a mí me maten, no es bueno que a mí me condenen, pero porque nosotros somos los malos. Nosotros somos esos asesinos, nosotros somos esos pandilleros. Esa es la calificación que nos da la ley. Y por eso el juicio de Dios tenía que ser absoluto sobre todos nosotros, sobre todos. Y si digo tenía es porque gracias a nuestro Señor Jesucristo, que de todo corazón se entregó porque nadie lo forzó, nada ni nadie. Ustedes
Tal vez pensarán, Dios no es bueno si me condena a mí. Pero es que porque ustedes son los malos, porque yo soy el malo, porque yo soy el perverso. Por supuesto, ningún pandillero quiere morir. Ningún asesino quiere que lo atrapen y que lo maten, que le quiten la vida. Ninguno quiere hacer eso, por supuesto que no. Pero eso no quiere decir que sea bueno dejarlo con vida. De hecho, eso es injusticia, que es lo que estamos viendo ahora. Y es por eso que mientras más injusticia hay y mientras más injusticia hay en el mundo, peor será. Esto solo se multiplica. Es bueno para el mundo que el asesino lo maten. Eso es bueno. Porque se está cortando la injusticia. Nunca habrá justicia perfecta hasta que venga el Señor Jesucristo. Hasta entonces. Pero se está cortando la injusticia. Pero al no hacerlo, entonces la justicia prolifera, se multiplica. Y bueno, todos tenemos ojos, ¿no? Ya vemos lo que está pasando. Es por eso que la justicia de Dios tiene que ser absoluta. Es por eso que la justicia de Dios tiene que ser perfecta. Y todos y cada uno de nosotros estábamos absolutamente condenados. Sin excepción. Sin excepción. Y esto les va a doler un poco. Sus hijos también. Sus padres también. Todos. Todos están bajo el juicio de Dios y no hay ni uno solo bueno, excepto Dios. Y porque Dios es bueno, y porque Dios sí es justo, y porque Dios sí es perfecto, el día del juicio tiene que cortar el mal, precisamente para que éste no prolifere y hacer un reino bueno. Porque el Señor no se ocupa de los violadores y de los asesinos. Es que si el Señor se preocupa de los violadores y de los asesinos, tiene que ocuparse de todo el mundo, castigar a todo el mundo. El mal no se va a quitar quitando a unos cuantos asesinos, quitando a algunos cuantos pandilleros. El mal no se quita así, el mal se quita arrancándolos a todos de raíz y todos a condenación. ¿Qué pasa entonces con nosotros? Nosotros somos llamados entonces a cumplir la ley, es decir, tenemos que regresar, ofrecer a aquellos animalitos, degollarlos, sacarles su sangre, tenemos que hacer todas estas cosas. Bueno, sabemos que el Señor Jesús cumplió la ley, pero más allá, algo muy importante, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo acá en Gálatas 2:19? Él cumplió la ley en nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que Él cumplió la sentencia de la ley en cada uno de nosotros. Que la sentencia es muerte. Estamos muertos. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero en Cristo Jesús ya tenemos vida eterna. Pero, espéreme. Es cierto, tenemos vida eterna. Es cierto que el Señor nos ha dado esas promesas gloriosas y maravillosas y que tenemos una nueva vida en Cristo. Sí, sí, sí. El problema, hermano, ¿sabe cuál es? Que nosotros no nos dejamos morir. Ese es el problema. La ley nos ha matado, en Cristo Jesús y su sacrificio hemos muerto, pero yo no quiero morir. Ese es el problema. Y saben, si quieren, pues desconviértanse si es así, porque tal vez hay quienes aceptan a Cristo pensando, bueno, es que yo acepté a Cristo nada más porque me dijeron tengo que levantar la mano y me voy al cielo. Pero el verdadero evangelio del Señor Jesucristo quiere que muramos. Quiere que dejemos de existir. Esa es la verdad. Quiere que dejemos de ser lo que somos. Quiere que dejemos de ser como somos. Quiere que dejemos de pensar como estamos pensando hoy.
Quiere que dejemos de buscar las cosas que hoy estamos buscando. Y con esto no quiero decir que sea malo tener hijos, tener casa, tener familia, tener trabajo, ni mucho menos estudiar. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de la convicción de la vida, de la persona, de la mente, del alma de una persona. Nuestro ser humano, natural, humano, pecaminoso, ha muerto completamente. Ha muerto completamente. ¿Por qué seguimos caminando así? ¿Por qué seguimos viviendo de esta forma? ¿Por qué seguimos pensando igual? Porque nosotros no queremos morir. Por eso dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Yo ya no vivo. Cristo vive en mí. Tome en cuenta, hermano, que el Señor Jesucristo no solamente cumplió la ley, sino que cumplió la ley en usted, matándolo, destruyéndolo, acabando su vida, acabando sus pensamientos, acabando su maldad, por supuesto. Así que a todas esas cosas malas que nosotros nos dedicamos, todas esas cosas malas que nosotros pensamos, ya están destruidas, ya están acabadas. Por eso dice el apóstol Pablo, no señoree más el pecado en vuestros cuerpos mortales. Ya están muertos. Dice el apóstol Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo ya pasé, yo ya terminé. Lo que yo quería, lo que yo buscaba, se acabó. Y esa es la razón, hermanos, por la cual ahora nosotros tenemos que sufrir esa muerte. Bueno, les iba a preguntar, pero creo que la pregunta es más que obvia, ¿no? ¿Ustedes quisieran tener el poder de Cristo? Y asumo que todos dirán que sí, sí, quiero tener el poder de Cristo, sí, pero no les gusta la cruz de Cristo. No nos gusta. Queremos tener la personalidad de Cristo, queremos que el Señor nos bendiga, pero no queremos el sufrimiento, no queremos ir y pelear por las almas, no queremos luchar, no queremos esmerarnos. Vean qué evangelio cómo se ha trastornado el evangelio de hoy. El Señor le va a hacer rico, el Señor le va a hacer millonario, o si no le va a hacer multimillonario, dependiendo qué tan grande sea la ofrenda que usted dé o los diezmos que usted dé. Y todo va a ser felicidad y alegría. Ese es el evangelio de hoy. Ese es el evangelio que se vende. Pero el verdadero evangelio nos llama a la muerte. El verdadero evangelio nos llama a defender la palabra de Dios por sobre todas las cosas. El verdadero evangelio nos llama a defender la personalidad de Cristo por sobre todas las cosas, sin venderlo, sin cambiarlo, sin trastornarlo. Y Cristo Jesús nos llama a morir. No porque le guste que suframos, no porque esté feliz con nuestro dolor. Él no está feliz con nuestro dolor, sino porque aquel que se para ante el mundo para hablar y denunciar al mundo será perseguido. Por eso les hablaba del evangelismo. El evangelista tiene que maltratar al mundo, tiene que denunciarlo, tiene que mostrarle su pena de muerte, su sentencia, ineludible. Y eso duele, eso molesta, eso irrita. Creo que hasta cierto punto me he dado cuenta como que les irrita un poco que les diga eso. Y eso que ustedes son creyentes. A mí me enseñaron un evangelio donde tengo que ir una vez a la semana, sentarme en la banca, cantar un poco, de ahí regreso a mi vida. No, hermano, ese no es el evangelio, ese no es el verdadero sentido del evangelio. El verdadero propósito del evangelio es que usted se acabe, que yo me acabe, que muera completamente y que Cristo vive en mí perfectamente. Para que Él viva perfectamente en mí, yo tengo que morir.
Y es por eso que padecemos enfermedades. Y es por eso que padecemos dolores. Y es por eso que el Señor trata de enseñarnos y enseñarnos y enseñarnos. Usted podrá decir, bueno, yo quisiera ya estar muerto. Yo quisiera, sé que no son todos, solo unos cuantos serían tal vez. Yo quisiera ya estar muerto y así poder servir al Señor completamente. El problema es que no se puede. ¿Quieren saber por qué? Hay un ejemplo muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no nos mata de una vez? ¿Por qué el Señor no nos quiebra de una vez el alma? Y nos hace obedecerle, y nos hace seguirle, y nos hace amarle con todo el corazón. ¿Por qué no lo hace? Lo hizo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Era un fariseo. Fariseo de fariseos. Era un hombre muy, muy erudito. No sabemos exactamente en dónde estudió, pero sí tenía cultura helenista. Sí tenía cultura helenista. No solamente era la cultura hebrea. Conocía muy bien el griego. Y este hombre, debido a su celo, pidió cartas para poder perseguir y matar a cuantos encontrara que fueran de la iglesia y que siguieran a Cristo Jesús. A este Jesús le llamaba él en aquel entonces. A este Jesús, el cual él detestó. Dice la escritura que él respiraba odio, respiraba molestia. Estaba exasperado con los creyentes, estaba exasperado con la iglesia. Entonces, iba a Damasco, iba camino a Damasco, porque había pedido cartas para ir a perseguir a la iglesia allá en Damasco. Sabía que habían creyentes allá. Las persecuciones se habían levantado contra la iglesia de Cristo Jesús. Y en ese camino a Damasco es cuando se aparece el Señor. Todos conocemos la historia. Se manifiesta el Señor Jesucristo en ese resplandor glorioso y perfecto. Lo raro del caso es que el Señor no le gritó. El Señor no lo sometió. El Señor no lo encarceló. El Señor solo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo, sin saber quién es, pero sabía que definitivamente era una manifestación divina, una manifestación gloriosa. Incluso le llama Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Tú me odias, tú me detestas, tú blasfemaste contra mí e hiciste a otros que blasfemaran contra mí, porque eso también está escrito. Que él torturaba a los creyentes haciéndolos blasfemar del Señor Jesús. Y en ese instante él se da cuenta que ese Jesús al cual blasfemó y procuró y torturó a sus seguidores para que blasfemaran de ese nombre maravilloso, era Dios vivo. Eso es encontrarse ante el inminente juicio de Dios. Eso es chocar contra la verdad de la ley, de hecho. Y esa es la verdad de todo hombre, que ha despreciado al Hijo de Dios, que ha despreciado al único que puede salvarle de esa ley, de esa condenación, de ese Dios de ira y de enojo. ¿Qué pasa con Saulo de Tarso? Cuando termina la manifestación, esta gloriosa epifanía, cuando termina, entonces lo llevan porque ni siquiera se podía levantar bien, lo llevan, lo toman de la mano porque estaba ciego y lo meten a una casa y él en esa casa se pone a orar. No encuentra ninguna otra cosa más que orar. 3 días, sin comer, sin tomar nada, solo orar. Sabemos entonces la historia. El Señor envía a Ananías, uno de sus siervos, uno de sus discípulos en aquel entonces. En esa área envía a uno de sus discípulos que se llamaba Ananías y dice, ve, ora por él, bautízale. Bautízalo. Él está orando. Ananías llega, le dice lo que le dice el Señor y cumple las palabras del Señor. Se levanta el apóstol Pablo, recibe la vista, obviamente, después de la oración de Ananías y cambia su nombre. ¿Por qué cambia su nombre?
El Señor no le dijo que cambiara su nombre. Nadie le dijo que cambiara su nombre. Ananías no le dijo que cambiara su nombre, pero él ya ahora quiere llamarse Pablo. Y vemos su cambio. Empieza a predicar, empieza a evangelizar, empieza a buscar a los hermanos, de tal manera que los mismos creyentes piensan que es un falso hermano. Porque es imposible, es increíble ese cambio tan maravilloso, tan grande, pero tan terrible. Hermanos, ese cambio solamente viene a través de una persona que genuinamente sabe y conoce que ha muerto. Solamente ahí. Lo que sucedió en ese camino a Damasco fue que ese hombre llamado Saulo de Tarso quedó ahí sepultado completamente. El hombre que estaba orando y que pasó esos 3 días orando ya ni siquiera sabía quién es. El Señor es piadoso con nosotros. El Señor es bondadoso con nosotros y quiere que este cambio pase poco a poco. Pero hermano, suéltese. Y ese es el mensaje del Evangelio que vamos a seguir viendo, especialmente en el Sermón del Monte. Suelte lo que tiene y suelte lo que es y deje de ser como era. Si ya todo eso se acabó, ya todo eso se murió, ya todo eso está perdido, ya todo eso está sentenciado. Empiece a tomar su vida como hijo de Dios espiritual, creyente, nacido de nuevo, resucitado a una eternidad gloriosa y maravillosa, pero actúe y vívalo. Porque un día nos vamos a encontrar con ese Señor. Un día nos vamos a encontrar con ese resplandor glorioso, con esa maravilla de majestad. Y vamos a tener que dar cuentas. Y vamos a tener que dar cuentas de nuestra propia alma, de nuestras propias intenciones, de nuestros propios deseos. Que no llegue el tiempo cuando usted le diga al Señor, Señor, yo nunca confié, yo nunca creí de verdad, yo nunca me entregué. Porque se lo garantizo que lo va a decir. Hoy usted puede decir, no tengo tiempo. Hoy usted puede decir, tengo mucho trabajo. Hoy usted puede decir cualquier cosa. Pero el Señor le está hablando claro. Lo que usted era ya se acabó. Déjelo atrás. Deje su pecado, deje sus malos pensamientos, deje lo que era. Todo eso se acabó, todo eso terminó, todo eso el Señor lo ha destruido de una vez y para siempre. Lo que el Señor quiere hacer de usted, le garantizo que usted no lo sabe, no entiende cuán maravilloso ser el Señor levantará de usted. Pero es que ese hombre, o en el caso de las hermanas, esa mujer, esa vieja mujer, ese viejo hombre, como le llama el apóstol Pablo, tiene que morir. Y tengo que dejar de dar excusas. Si Él es mi rey, si Él es mi soberano, tengo que obedecerle. Tengo que cumplir todo lo que Él dice. Tengo que hacer todo lo que Él me manda. No sé si se van dando cuenta. Resumiendo un poco, ¿no? No sé si se van dando cuenta. Cristo Jesús fue el único que cumplió la ley y Él cumple la ley en nosotros. Nos hace a nosotros cumplir la ley. De tal manera que nosotros cuando estamos ante el juicio por la condenación, si quieren llamarle así, nosotros estamos libres porque la ley ya se ha cumplido en nosotros. Ya estamos muertos. Ya estamos muertos. Ese mal se terminó. Por eso dice el apóstol Pablo, estamos muertos para la ley. Ya estamos muertos para la ley. Pero ahora nuestra vida, nuestra verdadera vida, nuestra única vida, porque no tenemos dos vidas, nuestra única vida está escondida con Cristo en Dios. Capítulo 3 de Colosenses. Él es nuestra vida. Él es nuestro futuro, Él es nuestro propósito, Él es nuestro sentir. Y para poder servirle, en primer lugar, lo que nos demanda el Señor, en primer lugar, suelte, deje ir, olvídese de lo que era.
Olvídese de quién era. Y tome lo que el Señor le está ofreciendo. Ese es el problema con la ley. Que la ley ya la hemos cumplido en Cristo y la ley es la que vive ahora en nuestros corazones y el Espíritu Santo no nos lleva a otra cosa más que a cumplir la palabra de Dios. Usted dice, yo amo a Cristo, pues dice Cristo Jesús, aquel que me ama, mi palabra guardará. Y yo le amaré, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si usted ama a Cristo y no le sigue, no le ama. Si usted dice que ama a Cristo y no le busca y no le entiende, no le ama. Lo más probable, porque ama su vida pasada, porque no ha dejado de ser quien era, porque no se ha olvidado de esas cosas que ya están muertas. Nuestra vida, hermanos, entonces ya ha terminado en este mundo. No entiendo por qué los creyentes se sorprenden cuando ven que el mundo se está cayendo. No entiendo por qué los creyentes se sorprenden cuando ven que vienen guerras y problemas. Y Señor, por favor, detén todos estos males. ¿Y por qué? Nosotros ya no tenemos nada que ver con este mundo. Nada. Lo único que estamos haciendo en este mundo es llamar a la gente al arrepentimiento, porque ese juicio es espantoso. Estar ante Dios sin la protección y cobertura de Cristo, que es el único que puede dar cobertura. Los apóstoles no dan cobertura, es decir, los apóstoles de hoy, ¿no? Los apóstoles no dan cobertura, los pastores no dan cobertura. La única genuina cobertura, el único cobertor de misericordia que existe sobre la tierra es Cristo Jesús. Pero Él nos da su ley para que le obedezcamos. Él quiere que le sigamos y no nos va a seguir a lo malo, hermano, perdóneme. Si usted está haciendo lo malo, usted no está siguiendo a Cristo y cada día más se está alejando de Él. No estamos siguiendo una ley porque nos condene, pero estamos siguiendo la ley de Cristo, que es de seguirle. Y si le sigo, soy su discípulo, y si no le sigo, no le pertenezco. Cuando usted viene a Cristo, no viene simplemente a levantar la mano, no viene simplemente porque levantó la mano. Es una profesión de fe, sí, está bien, es una profesión de fe y es importante, pero esa profesión de fe tiene que ser perfecta. ¿Va a obedecer a Cristo o mejor váyase al mundo a divertirse? Porque en el infierno no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y se está engañando. Aquel que toma por profesión seguir a Cristo Jesús, pues entonces la toma una vez y para siempre. No somos perfectos, por supuesto que no somos perfectos. Como les digo, la muerte viene poco a poco en nosotros. Vendrá poco a poco. Ese cambio vendrá poco a poco. El Señor está haciendo esa transformación en nosotros poco a poco. Poco a poco morimos a este mundo y vivimos más para Él. Si volvimos a este mundo, empezamos a vivir un poco más para Él. Eso va poco a poco. Ese es nuestro cometido hoy como creyentes. En este tiempo, hoy como creyentes, es eso lo que estamos haciendo. Pero si usted piensa engañar a Dios, engañar a Cristo, es que me dijeron que solo que levantara la mano. No. La profesión de fe es absoluta y contundente. Esa es la ley. Esa es la ley de Cristo y el impulso y el verdadero sentido del Evangelio, hermanos, es que el Señor nos invita a estar con Él, pero tenemos que dejar nuestra vida. Y tenemos que dejar lo que somos para hacerlo. Lleva tiempo, lleva esfuerzo, sí. Por eso estamos acá. Por eso es esto. Hoy fallé, sí, hoy fallé. Pero tenemos que perseverar. Estamos en esta vida como creyentes, muriendo poco a poco a nuestra humanidad, para que la vida gloriosa de Cristo Jesús se manifieste en nosotros. Díganme, ¿no vale la pena? De todas maneras se van a morir. De todas maneras todos nos vamos a morir. De todas maneras esta vida se acabó.
Pero Cristo Jesús nos ofrece una vida maravillosa, esplendorosa, gloriosa, que la estamos dejando pasar. La estamos dejando pasar. Porque amamos más este mundo y amamos más esta vida. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio y es el verdadero mensaje del Sermón del Monte con respecto a la ley. De ahí empiezan muchas cosas que vamos a ver, pero ese es el sentido. Ese es el sentido. Bien, hermanos, vamos a pasar a nuestra cena, la cena del Señor que tenemos en esta semana, en este mes, perdón. Que el Señor les bendiga.